Bueno, continuando con la clase de hoy, nos toca el otro tema asignado para hoy, miércoles, que son los cambios que se sucedieron en Mendoza a partir de 1861. Esta es una fecha clave para nuestra provincia, porque dos acontecimientos realmente importantes cambiaron la vida prácticamente de la provincia de Mendoza en sus aspectos edilicio, en su organización política, en el funcionamiento del gobierno. Y por eso les he puesto como este título, que entre marzo y septiembre de este año Mendoza realmente cambió totalmente. ¿Por qué? Porque dejaron marcas muy interesantes. ¿M? En nuestra provincia, como es la organización de una nueva ciudad en cuanto a su planimetría y equipamiento urbano, y en cuanto al tema político, la imposición de un nuevo sistema de gobierno, y quizás denominado enormemente por, digo, ¿por qué enormemente? Porque, bueno, Lucio Funes en uno de sus escritos se los llamó los gobiernos de familia, es decir, que entre los distintos gobernadores que se fueron sucediendo a lo largo de este largo periodo que empezó en 1861 y llega hasta 1918, los distintos familiares fueron sucediéndose en el manejo político de la ciudad de Mendoza. Bien. El primer acontecimiento, que es el de orden político, se produce el 17 de septiembre de 1861, que es la batalla de Pavón. Este contexto ustedes ya lo conocen por historia argentina, pero veamos las consecuencias de la batalla de Pavón. Se ha disuelto el Poder Ejecutivo Nacional y comienza esta gran lucha de pacificación, de volver todo de un solo color. Enseguida vamos a ver una fuente que realmente describe lo que pensaban la gente en este momento, y es la pacificación contra la montonera, la pacificación contra las distintas parcialidades federales que quedaban en nuestro país. Se producen, por supuesto, los cambios políticos a favor de Bartolomé Mitre, y se va organizando este partido liberal que va a permanecer durante un largo tiempo en la estrada política. ¿Bien? ¿Qué pasó en Mendoza? El gobernador, en ese momento que le toca tanto el terremoto como las consecuencias de la batalla de Pavón, era Nazar. ¿Cuál va a ser la situación puesta producida la batalla de Pavón? Se va a llamar a estado de sitio. El presidente, que era Derqui, le pide apoyo a Nazar, en tanto que el ejército pacificador, el ejército, podríamos decir, mitrista, ya había comenzado a transitar por las distintas provincias, y en este caso venía con dos funcionarios, Sarmiento y Rivas. Sarmiento venía como una especie de escribiente, o de, si ustedes, para decirlo más sencillo, de funcionario administrativo que iba llevando el control de las operaciones de este ejército pacificador a lo largo de las provincias que fueron transitando. Y les doy un dato. Por ejemplo, cuando estas tropas llegan a San Luis, el gobernador, uno de los Saá, que esta trascendencia política espontánea que tiene mucho tiempo, directamente se desplaza a Chile. Y lo pongo, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, porque para que ustedes vean el nivel de belicosidad que traía este ejército pacificador. Y después, si ustedes quieren, pueden traducirlo en la situación que se produce con Florencio Varela en San Juan, después en Pozo de Vargas. O sea que realmente este ejército pacificador, de pacificador no tenía nada, sino que venían a anular directamente todas las voluntades federales que existieran en las distintas provincias. Y esta es la fuente que recién les mencionaba. Y disculpen que a lo mejor sea un texto largo, pero pensémoslo durante un ratito, lo voy a leer en voz alta, y fíjense el pensamiento. Esto corresponde al diario El Constitucional, de junio de 1861. Dice: la pacificación ha llegado. Nuestra lucha política ha sido siempre entre la parte culta argentina, ahí le corté un pedacito, y la parte bárbara, los habitantes de la campaña, el feroz gaucho que calza bota de potro, ignorante y salvaje
como el indio de la Pampa. Interrumpo aquí. Si alguien de ustedes ha leído El Facundo de Sarmiento, va a encontrar una cierta similitud en la descripción que hace Sarmiento de Facundo luego de una batalla. Va a encontrar bastante, si tienen esa posibilidad, van a encontrar bastante de similitudes en estos conceptos. Fíjense esto, y aquí para entender un poco lo que les decía y el ejemplo que puse de San Luis. Los degüellos, las depredaciones más espantosas, fueron y son siempre el arma cotidiana de hacer la guerra a ese partido feroz. Si lo traducimos a un lenguaje actual, podríamos decir que era enorme la grieta que había entre estos dos bandos, ¿no? Donde realmente se reclamaba directamente la muerte del enemigo. Y me acabo de dar cuenta un detalle, es el constitucional de septiembre, perdón, del 9 de septiembre del 61. Bien, esta situación impulsada por este ejército pacificador va a hacer que se instale, según las palabras de Lucio Funes, esta serie de gobiernos de familia. Y aquí les nombro que estos los principales apellidos que se van a ir, así como lo escribe Comadrán Ruiz en las casas reinantes, las 3 casas reinantes en Cuyo. Fíjense que aquí se va a dar algo similar. ¿Por qué? Porque un grupo de familias se van a ir sucediendo en el cargo de gobernadores de la provincia. Por ejemplo, los Bombal, los González, los Villanueva y los Civit. Y por último, como para que circunscribirlos en el tiempo, ahí tienen los parámetros temporales. Estos gobiernos de familia se van a mantener en nuestra provincia entre 1862 hasta 1918. ¿Y por qué 1918? Me voy a avanzar un poco en tema y lo van a ver con el doctor Cueto más adelante, porque es el momento cuando a través de la ley electoral 8871 se produce la elección, por la ley electoral, se produce la obligatoriedad del voto universal para los varones entre los 18 y los 70 años. Entonces, con esa ley electoral de 1912 que le permite el acceso a Irigoyen a la presidencia, y en el caso de Mendoza, le permite el acceso a Lencinas, a la gobernación de Mendoza. Entonces, esa ley va a ser la que sea la finalización momentánea del dominio de los gobiernos, de estos llamados gobiernos de familia. ¿Y por qué dije momentánea? Porque ustedes van a ver luego que a partir de 1930 van a volver, pero ya no con el mismo nombre como Partido Liberal, sino como los neoconservadores. Bueno, me estoy avanzando en tema, disculpen. Sigamos con estos acontecimientos que marcaron a Mendoza eh, en 1861. Entonces, el primer gran cambio político es la batalla de Pavón, que produce esa variación en la forma de llegar al poder, que son los llamados gobiernos de familia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el otro elemento importantísimo que modifica terriblemente la estructura urbana y social también, y también si ustedes quieren ya esta política, es el terremoto de marzo de 1861, 20 de marzo. Las consecuencias, bueno, por supuesto, están dadas en la gran cantidad de la mortandad de la población, dadas las características de las viviendas, dadas las características de la hora que se produjo aproximadamente. No hay mucha variación entre las fuentes, pero están hablando aproximadamente cerca de las 20, las 8 de la noche. Y la gran cantidad de mortandad de población, decía, los cambios urbanísticos que se van a suceder, porque ¿a qué me refiero con los cambios urbanísticos? Se van a plantear si la ciudad de Mendoza estaba en un lugar apto para ser reconstruida, y de ahí surgen unos debates muy interesantes en cuanto a la ley de reconstrucción de la ciudad, por eso digo el otro punto. Entonces, entre las discusiones que hay sobre el emplazamiento de la nueva ciudad, aparece un ingeniero muy interesante que es Julio Bayofet, que va a modificar el equipamiento urbano de la futura ciudad. Es decir, que las consecuencias del terremoto fueron a nivel de población,
cambios urbanísticos y a su vez que se produce el cambio en la ciudad, aparece un nuevo equipamiento urbano, una nueva forma de organizar el espacio en la ciudad de Mendoza a partir del terremoto. Bueno, aquí las crónicas. Bibliografía de esto. Hay un extenso artículo del profesor Aníbal Romano sobre el terremoto. También hay un artículo muy interesante en un texto que coordinó el profesor Cueto, que se llama Mendoza a través de 5 temas, y está también la crónica del terremoto. Bien, como les dije, se produjo el 20 de marzo de 1861 y una característica que justo coincide, que son los tiempos religiosos. ¿Por qué? Porque estábamos en plena Semana Santa. Entonces, habían algunas actividades religiosas en los templos. Había como una cierta aglomeración de gente en algunos de los templos que también produjo estragos en la mortandad de la población. El nivel de destrucción, de acuerdo a los parámetros que hoy usamos, hay unas comparaciones. ¿Se acuerdan la escala Richter y la escala Mercalli? Una, bueno, ustedes esto lo van de saber por ahí, una mide la intensidad de energía liberada y el otro el nivel de destrucción. Bueno, porque este terremoto fue de grado 7, entre grado 7 y 8. Realmente fue devastador, devastador. El nivel de destrucción, prácticamente el 70% de la población muere y las construcciones quedan prácticamente todas en el piso. Como les dije hace un momentito, esto trae un cambio en la situación edilicia con los proyectos de la instalación de la nueva ciudad, y aquí me avanzo ya dentro de los proyectos de la instalación de la nueva ciudad, es la que gana, digamos que el proyecto de ley que gana es el de la estancia de San Nicolás, que enseguida lo vamos a ver. Bien, esta era la ciudad de Mendoza por no es una pintura, una tinta, un aguafuerte, perdón, de la ciudad de Mendoza, de Goering, de 1858. Es la única imagen que tenemos de antes del terremoto. Si alguna vez visitan el Museo del Área Fundacional, los funcionarios, las autoridades del área fundacional, apenas uno sale del Museo del Área Fundacional, hay un calco enorme, muy interesante de esta pintura, como para poder observar cómo era la ciudad antes del terremoto. Goering aparentemente se habría subido en el primer piso del antiguo cabildo, y retrató lo que era la ciudad de Mendoza. Aquí tenemos el predio que hoy conocemos como como jesuitas. Aquí en este costado que no se alcanza a observar es donde hoy está, lo están por destruir, el hogar San Vicente de Paul. Ahí estaba la iglesia matriz, que digamos entonces, para poderlo entender, tenía la fuente, esta que se encuentra recuperada debajo de la plaza actual, Pedro del Castillo. Esta era la imagen de la ciudad de Mendoza, entonces aproximadamente muy cerquita en el tiempo, 3 años antes. Y fíjense la cantidad de edificios religiosos que aparecen en esta imagen. Realmente para poder dar una idea de que en el terremoto todas estas estructuras de adobe, como si pueden ir a observar, pueden visitarlas cuando estemos liberados de la pandemia. Si pueden visitar, por ejemplo, las ruinas de los jesuitas aquí, van a ver que realmente las construcciones eran de adobe y por eso se dieron. Bueno, hay bastante para dialogar al respecto. Bien, avanzamos en el tema, eso es lo que había. Bien, ¿cuáles son las crónicas, digamos que las fuentes básicas? La de Pompeyo Lemos, perdón, y la de Díaz, que estas van a ser las personas que en el momento escribieron sus memorias y sirvieron de reconstrucción, fuente para poder reconstruir este proceso. Luego, hay una serie de viajeros de distintas nacionalidades, que después si tienen ganas, no está en el programa ahora, pero si tienen ganas pueden leer a Ignacio Ricard. ¿Quién era este? Era un ingeniero en minas que estaba en Chile y que Sarmiento lo había contratado para ir a trabajar a las minas de San Juan, y cuando estaba cruzando la cordillera, Ignacio Ricard, eh, bueno, aquí también es muy interesante porque hay una muy buena descripción de las casuchas de cordillera y de lo que Ricard hace cuando venía caminando. Venía con un perro
Y a ese perrito que lo acompañaba a Ricard le habían hecho unas botas de cuero en las patitas del animal para que no se lastimase. Disculpe que son detalles mínimos, pero que hacen un poco a la comprensión del hecho. Entonces cuando Ricard llega a estas casuchas de cordillera y había mucha gente adentro de la casucha, él habla de 16 personas, esto lo han visto con la profesora Aroca, el tamaño de una casucha de cordillera, 16 personas, realmente era mucha gente para un espacio tan pequeño. Entonces dice Ricard que viendo el espacio que era exiguo, que no cabía él y había una tormenta que se avecinaba, entonces revolvió entre su equipaje y encontró una gorra que tenía unas especies de brillos en la parte superior de la gorra, y entonces se la colocó y los arrieros que estaban dentro, creyendo que él era un funcionario político o militar, le hicieron lugar a él y a su perro dentro de la casucha de cordillera. Bien, amén de esto, ¿por qué cito a Ricard? Porque es interesantísimo, porque como experto en minería, también traía una cámara de fotos y fotografió parte de las ruinas de Mendoza. Él desvió su camino desde Upayata, en vez de seguir hacia San Juan, se vino a Mendoza, recorrió y tiene una muy buena descripción de las ruinas de Mendoza. Ustedes dirían, bueno, ¿y qué tiene de bueno esto? Bueno, pero que es una fuente de primera mano, ¿m? Y desde el punto de vista de un experto. Ahora, yo nombré la cámara fotográfica. Aparentemente ha sacado fotografías, pero han sido publicadas en Inglaterra en un texto y que no la hemos podido ubicar. No están en su libro, en las memorias de Ricardo. Después, si quieren, puedo ubicarlo y se los muestro. Bien, en cuanto, como lo había adelantado, en cuanto a los efectos, sí, muchísimas personas muertas, se habla del 70% de la población fallecida, y bueno, y esto da por la situación edilicia que les comenté recién, los edificios de adobe, las casas de adobe, y aquí viene un dato del equipamiento urbano que también fue un efecto devastador en el terremoto, que era el sistema de iluminación a velas que había en las casas, ¿no? Con algunos colgantes y los techos de caña. Esto fue realmente un pandemonium. ¿Por qué? Porque sumado al terremoto se produjo el incendio de alguna de las viviendas y luego, fíjense hasta dónde llegó el desastre, las aguas que venían por el canal Tajamar, ubíquense sobre la Alameda, en ese momento las acequias que, imagínense, estamos hablando, nos venimos desde la Alameda hacia la cuarta sección, el talud, la bajante es realmente interesante, las aguas venían por acequias en el medio de la calle, no habían las acequias laterales, el Tajamar se desbordó y sumado al incendio después vinieron las inundaciones. Y a todo esto, calculen esto, que fue durante el proceso de la noche. Entonces, realmente las primeras horas de ese 20 de marzo, 20-21 de marzo, fueron realmente catastróficas. El incendio, las inundaciones y los muertos. ¿Mm? Bien, hablando de fotografías, y aquí vamos a ejercer una crítica documental. ¿Por qué? Porque hay un texto de Daniel Shalvinson que habla sobre el terremoto en Mendoza que es bastante interesante. Describe parte de las características de cómo era la ciudad. Y aparecen estas dos fotografías con la referencia que son del terremoto de Mendoza. Esta es una crítica a nivel muy personal. El profesor Grilli, ¿qué quiero decir? Avalo yo esta crítica, no, es particular. Yo he analizado estas imágenes durante mucho tiempo y no alcanzo a encontrar ninguna referencia geográfica que me permita identificar a estas fotos como las del terremoto de Mendoza. Uy, qué crítico. No, a ver, yo trabajo en imágenes hace mucho tiempo y las he observado profusamente y no he encontrado ningún dato que me refiera que, o alguna construcción de las que quedaron en pie que puedan ser similares a la que tenía Mendoza. Estas imágenes que Daniel Shavenson coloca en su libro fueron adquiridas en una colección en Estados Unidos por un historiador fotográfico que él afirma que corresponden al terremoto de Mendoza. Desde mi punto de vista, disculpen que pueda parecer petulante, pero yo entiendo que no corresponden
corresponden a cualquier otra ciudad que ha sufrido un terremoto, pero no son de Mendoza. Es mi punto de vista particular. ¿Mm? Bien, en cuanto a las repercusiones que el terremoto tuvo en la República Argentina y a través de la prensa y a nivel internacional, realmente fue muy, muy interesante. El periodismo llevó en sus páginas todo la hecatombe que fue este movimiento telúrico, y se recibió ayuda en la provincia de Mendoza desde distintos puntos geográficos, tanto del país como del mundo. Realmente fue muy, muy interesante el aporte que el periodismo hizo para la recepción de ayuda de distintos sectores. Bien, vayamos al proceso de reconstrucción de la ciudad. Y aquí voy a poner énfasis en una imagen que sí, esta corresponde al terremoto, porque estas ruinas, las puedes comparar ahí en el centro de documentación Ruinas de San Francisco. Es realmente fabulosa la imagen, no solo por el contenido edilicio que tiene, sino por el contenido social. ¿Por qué contenido social? Por favor, fíjense los 4 caballeros que están vestidos de gala, con galera. Eso nos está hablando de una clase social en Mendoza. Y luego, entre los 2 caballeros de la derecha y los 2 de la izquierda, hay un joven, un niño negro. ¿Qué es? ¿Un esclavo? No, no es un esclavo, es un mozo de mano. ¿Qué es esto? Y esto nos habla de la estructura social de Mendoza del siglo XIX. O sea, algunos hijos de esclavos, algunos permanecían, por supuesto, se había abolido ya la esclavitud, pero algunos permanecían en una relación social realmente bastante interesante, donde este joven era el que a veces llevaba de la mano, acompañaba de la mano a estos caballeros, también llevaba a la dama a veces conduciéndola. Realmente nos da una perspectiva, lo que las fuentes por ahí escritas no lo dan, que es la estructura social de la provincia de Mendoza, la presencia de un mozo de mano. Si alguien está interesado, hay que leer después una bibliografía específica sobre los papeles que cumplieron los, eh, los negros esclavos. Ahí hay un texto muy, muy interesante cuando se abra la facultad, creo que lo vamos a poder ver, que es el de Mazzini Calderón, que habla sobre la esclavitud negra en Mendoza y que aporta un dato interesantísimo sobre la estructura social. Bien, otro dato, bueno, a nivel edilicio, bueno, estamos viendo parte de las ex ruinas, o perdón, ruinas jesuitas, y después pasó a llamarse ruinas de San Francisco. Aquí tenemos la misma imagen con el paso del tiempo, y aquí hay otra muy, muy interesante porque tenemos esta fechada en la presencia de los pórticos de las distintas iglesias que el terremoto. Y esta, para mí particularmente, resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque en el proceso de reconstrucción de la ciudad se fueron sacando materiales de las ruinas. Fíjense aquí el carruaje, la persona que está con una pala y está sacando adobes para la reconstrucción. Entonces, ahí nos permite dialogar al respecto de las distintas etapas de la reconstrucción de la ciudad sobre las mismas ruinas del terremoto. Y esta es una postal de 1901, de las ruinas también del terremoto, donde se había convertido las ruinas en un paseo. Fíjense que le han hecho un lago. Aquí estaría la Plaza Pedro del Castillo en este sector. Bien, en cuanto a los proyectos de reconstrucción, se barajaron varios proyectos presentados. Aquí lo tienen nominados: San Nicolás, San Vicente, Soseriego de Cruz, Cruz de Piedra, cerca de Maipú, Las Tortugas en Godoy Cruz y San Francisco del Monte, entre el límite de Guaymallén y Godoy Cruz. Entonces, entre estos distintos proyectos, esto está muy bien desarrollado en el libro de Ponte, Mendoza, aquella ciudad de barro, donde el arquitecto Ponte ha ido colocando los distintos proyectos de ley que se debatieron, las características específicas de cada uno de ellos, donde se pretendía reconstruir la ciudad. Resulta muy, muy interesante. Aquel que no tenga el texto, yo aquí lo tengo en casa, podría, si ustedes llegan a necesitar, perdón, ese párrafo donde él analiza y compara los distintos proyectos. Y aquí también, citando al mismo autor, voy a subir un poquitito la imagen,
esto es lo bueno que tiene Ponte en su bibliografía, que va a situar los proyectos, para que ustedes lo entiendan, los distintos proyectos de ubicación de la ciudad sobre la planimetría actual, sobre los planos actuales de la ciudad. Donde sería la ciudad reconstruida de las Tortugas, la ciudad vieja, o lo que diríamos la cuarta, y donde realmente la ciudad fue reconstruida finalmente. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué se discuten esto? Y bueno, son distintas posturas políticas entre los tortugueros, y ahí van tomando bandos políticos. Esto es realmente muy lindo cuando tengan tiempo para leer y estudiar el tema, cómo se van a pelear entre los distintos vecinos de la ciudad sobre la ubicación o la discusión sobre el proyecto de reconstrucción de la ciudad. Finalmente, gana el que reconstruye la ciudad en lo que hoy es la Plaza Independencia y los sectores aledaños. Ustedes dirían, bueno, ¿y cuánto varió la situación en cuanto a temblores de la ciudad? Nada. ¿Por qué? Porque nos hemos trasladado tan solo 15 cuadras aproximadamente desde la ciudad vieja a la ciudad nueva, y eso no va, porque uno de los argumentos era buscar un lugar más seguro para reconstruir la ciudad, pero bueno, estamos sobre el mismo terreno. Bien. Aquí está el desarrollo de de la vida de estos proyectos que se fueron haciendo desde el año 1863. El primer proyecto es el de la Hacienda de los Agustinos sobre la calle San Nicolás, la calle San Martín. Y bueno, acá hay un bastante interesante, un juego interno dentro de la legislatura, que se produce una renovación de los integrantes, se va a derogar la ley de reconstrucción de la ciudad y finalmente la ciudad termina siendo reconstruida sobre estos parámetros geográficos, la ciudad, los límites, la calle La Cera, San Martín, Colonia y Belgrano. Y yo les comenté recién en cuanto a equipamiento urbano la importancia de Bayofet, y que lo vemos aquí a través de un mapa. ¿Cuál es la importancia de Bayofet en esto? Primero, delineó las calles en ángulo recto, que también se hacían, pero con mayor amplitud. Delimitó el tamaño de las veredas, el ancho de las veredas. Limitó el uso de las balaustradas, perdón, no es balaustrada, de los balcones que sobresalían de las construcciones hacia el espacio público de las veredas. Y un elemento importantísimo con una concepción realmente muy buena en cuanto a equipamiento ciudadano para temblores, la estructuración del núcleo urbano a través de 5 plazas. ¿Con qué finalidad? Con que la población tuviera refugio en otro movimiento telúrico. Entonces se estructuró la ciudad a través de las 4 manzanas que ocupa la Plaza Independencia y se colocaron 4 plazas adyacentes con esa finalidad: la Plaza San Martín, la Plaza Lima, que después cambia el nombre, ahí está mi perro toreando, disculpen, se me ha perdido la Plaza Cobos, que se encuentra en este sublugar, y la Plaza Montevideo, que está aquí. Para que se ubiquen, esta es la Plaza San Martín en la actualidad, Plaza España, Plaza Chile y Plaza Italia. Esto también está muy bueno en Ponte, porque Ponte tiene también, si alguna vez les toca, la evolución de los nombres de las calles. Ponte ha hecho los nombres antiguos, por ejemplo, cómo se llamaba la calle de San Nicolás, la calle de San Martín, cómo ha ido cambiando después la nominación de las calles, y eso resulta muy, muy interesante para poder estudiar. Y después, disculpen, después hay un libro muy bueno, a ver si lo pueden ver, que es Las calles de Mendoza cuentan su historia. Es un texto de carácter informativo, pero es muy interesante. Es de René Héctor Puig, que es el que ha hecho ese libro y que rescata la importancia del nombre de las calles. Y este era el que les comentaba de Mendoza, aquella ciudad de barro. Ponte también tiene un segundo texto que se llama perdón, de la Mendoza, de los caciques del agua a la Mendoza de las acequias, que es una, digamos, segunda versión de este texto, mejorada, fabulosamente mejorada en su aspecto digital,
en cuanto los mapas. Realmente una obra fabulosa. El que los necesite, los mapas de Ponte, eso sí, yo los tengo todos escaneados, en nuestro archivo lo tenemos, pero tengo una copia aquí en casa. Bien, fíjense, dentro de la nueva estructuración que Bayofet hizo, esta es la Plaza Independencia. Ha cambiado totalmente, por supuesto, pero tenía un ingreso. Imagínense que estamos viendo aquí desde la calle de la Peatonal Sarmiento, sería el ingreso. Tenía una parte alta en lo que hoy ocuparía perdón, el Museo de Arte Moderno, y hacia este costado tenía vegetación autóctona. Realmente era muy, muy interesante el equipamiento urbano que la Plaza Independencia tenía. Bien, acá está la Plaza Cobo, que hoy se llama Plaza San Martín. Esto a principios del siglo XX se reemplazó la torre del reloj. Hay una versión que habla de que el reloj hoy se encuentra en la Escuela Patricias, ahí muy cerquita de la Plaza Independencia, y aquí se instaló la estatua ecuestre perdón, de San Martín. Otro elemento importante que les comentaba recién, se limitó el ancho de las calles y el ancho de las veredas, aquí como pueden ver en esta imagen, de la calle San Nicolás o la calle San Martín para nosotros. También, y esto a posteriori, por supuesto, no es una consecuencia directa del terremoto, pero sí se comenzó a pensar, y esto es un fruto fabuloso del trabajo de estos gobiernos de familia en cuanto al equipamiento urbano y las ideas que tenían sobre higienismo. Realmente hay que tomarlos realmente con un detenimiento muy, muy especial en cuanto a embellecimiento de la ciudad. Tenían una idea muy, muy clara este grupo de gobernantes sobre las características. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante si me toca el tema a mí, del desarrollo del Parque General San Martín, que es una concepción fabulosa en cuanto a la disposición de un espacio de visita y un espacio de recreación muy, muy interesante, con una concepción política interesantísima. Fíjense que aquí, esto es una joya la foto, porque aparecen, además de los tres portones, aparecen los dos laterales, que no sé si ustedes sabían que desaparecieron, se han perdido. Y también esta balaustrada, esta columnata baja, de baja altura, que existía hacia los costados. Y aquí se puede apreciar algo, los portones están cerrados. ¿Por qué? Porque solamente se abrían cuando pasaba el gobernador. Es un cambio interesantísimo en este espacio público, que con los Lencinas, con la llegada del radicalismo al poder, estos portones se abren hacia todo el mundo, hacia toda la población. Fíjense que en un detalle simple se puede explicar, ¿no?, las distintas concepciones que tenían estos dos modos de hacer política en cuanto a la concepción de pueblo. Se puede discutir después, pero es muy, muy interesante. Jóvenes míos, gracias por haberme acompañado. Como les dije, las dos para el tema de terremoto, Ricardo Ponte y el profesor Cueto en Mendoza a través de 5 temas, y también están en los fascículos del Diario de los Andes, pero no lo he mencionado, pero está en la parte, digamos, del sustento ideológico, el trabajo de Dardo Pérez Girú, los liberales mendocinos. Es fabuloso. ¿Por qué? Porque les explica desde el punto de vista de las ideas, cómo pensaban estas personas que articularon el poder y manejaron el poder en nuestra provincia en esta época. Muchas gracias por su atención. Estaremos perdón, en contacto en la próxima. Gracias, hasta la próxima.